Buenas, buenas, buenas. Arrancamos una vez más en Derecho a Fondo. Los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal hacemos este programa que es Derecho a Fondo, el programa de la UBA High Frequency. ¿Cómo andas, Julieta? Hola, ¿qué tal, Gastón? Bien, ¿vos? Todo muy bien, muy contento, esperando aprender muchísimo el programa de hoy. Sí, hoy nos metemos en el mundo del derecho notarial. Ese que muchas veces pasa desapercibido, pero está presente en decisiones clave de nuestras vidas, como comprar una casa, hacer una donación, otorgar un poder. Para entender cómo funciona esa estructura invisible que le da seguridad jurídica a nuestras acciones cotidianas, nos visita un escribano. Muy bien, muy necesario un escribano, uno si se quiere quedar tranquilo y estar tranquilo con la almohada, sobre todo cuando se va a dormir, la palabra de un escribano más que necesaria. Por supuesto. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatós, en la operación a Leandro Salas, en la coordinación general a Clara Sirven. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como @derechoafondoRUBA. Estamos en TikTok como Derecho a Fondo y en X como Derecho a Fondo también. Y si se perdieron el programa, Juli, y quieren volver a escucharlo, nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Esto es Derecho a Fondo y así arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo, ya tenemos sentado en los estudios de Radio UBA a Nicolás Chejanovic. Él es escribano, profesor universitario en la UBA. ¿Cómo andas, Nicolás? Te saludamos formalmente. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien y muy expectantes de aprender cuestiones que los abogados a veces hacemos agua en cuestiones notariales y tenemos un montón de temas para tratar. Si te parece, empezamos con un tema livianito. Dale. Donaciones. Ah, sí. ¿Qué podemos decir de las donaciones? ¿Se puede, no se puede? ¿Es una solución hoy y un problema para mañana? Bueno, esto fue cambiando mucho a lo largo del tiempo. Código civil y comercial, fallos plenarios, fallos jurisprudenciales, mucha doctrina sobre el tema. Vamos a tratar de pararnos hoy, como estamos hoy, para poder ser un poco prácticos con el tema. Las donaciones en las que nosotros intervenimos son las donaciones de inmuebles y de muebles registrables, que hoy el Código Civil y Comercial en esos dos supuestos establece la escritura pública. Entonces, ¿qué se puede donar o se puede donar inmuebles y bienes registrables? La respuesta es sí. ¿A quién? A cualquiera. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que saber. Todas las donaciones de inmuebles y bienes registrables en principio son válidas. El código hace una aclaración y dice no podés donar todo sin quedarte con el usufructo. Esto es como para decir, bueno, no te quedes con nada porque de algo tenés que vivir. Pero sacando eso de lado, se puede donar inmuebles, bienes registrables ante escribano, a quien sea. ¿Esto por qué digo a quien sea? Porque la discusión con las donaciones siempre estuvo en si le dono a misioneros forzosos o si le dono a terceros, ¿qué consecuencias puede traer después? Entonces la primera cuestión es que se puede a cualquiera. Hoy, ¿sí?, por una modificación al código que salió en el 2020, fin del 2020, ahora no me acuerdo el número de ley exacto, pero fue una modificación muy importante, las donaciones de inmuebles a cualquier sujeto ya no son más observables. ¿Qué es esta palabra observable? Nosotros los escribanos defendemos el título perfecto. Transferimos el título, le garantizamos al que recibe la propiedad que después con ese título va a poder darse vuelta, venderlo, hipotecarlo, donarlo. Eso se llama un título perfecto, que circula. Hoy las donaciones, no importa a quién se hagan, son títulos perfectos. Bien, se haga un tercero o se haga a un hijo, que es lo más usual. ¿Por qué? Porque ese tercero o ese hijo se da vuelta. Cuando lo pone a la venta, esa escritura le llega a otro escribano, que va a hacer la compraventa, y el escribano no la puede observar. No la puede observar porque la ley dice expresamente que la donación como antecedente no te afecta a la buena fe, siempre que además sea a título oneroso. Esa es como la regla general. Después tenemos las donaciones inoficiosas, pero que de esas nos enteramos cuando el donante murió. Porque la inoficiosidad quiere decir que afecta la porción legítima de la herencia. Afecta la porción legítima de la herencia, que cuando hay hijos son 2/3. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un inmueble y tengo 2 hijos y le dono todo a, no sé, a Julieta.
¿no? Que no tenemos ningún vínculo. Entonces mis hijos pueden ir el día de mañana y decir, che, papá, vos le donaste todo a Julieta y esto era lo único que tenías. O sea, a mí no me lo van a decir porque ya voy a estar muerto, pero se lo van a querer decir a ella. Si ella se lo quedó y no pasaron 10 años desde la donación, mis hijos van a tener lo que se llama la acción de reducción. Le van a decir, trae esto para acá, que lo tenemos que repartir nosotros. Pero, como dije recién, ella sí puede salir y venderlo. Y el comprador, si es a título oneroso y de buena fe, que la donación no la afecta, va a decirle a mis hijos, espera, yo esto lo compré. Contra mí no tenés nada. A lo sumo, no sé, fíjate si puedes reclamar a Julieta los valores, pero contra mí no tenés nada. Clarísimo, si yo me lo hubiera quedado, sería distinto. Si yo no lo hubiera vendido, ahí sí podrían venir contra mí. Exactamente, así funciona hoy. Y Sí. Sí, no, en este punto entonces, si pasaron 10 años desde la donación, uno ya se puede quedar absolutamente tranquilo, que es como si hubiese sido una compraventa, no va a tener ese problema. Sí, ¿por qué? El código dice que la prescripción, que en realidad prescripción no es, esto es muy técnico, es una caducidad, pero dice que la prescripción de la acción de reducción se cuenta, o sea, son 10 años o prescribe a los 10 años desde la posesión. Dice que en general la posesión y la donación es al mismo tiempo. Entonces, si pasan 10 años, o sea, si yo le dono a Juli hoy y en el 2036 yo todavía estoy vivo, ella ya perfeccionó su título. O sea, yo me muero en 2036, mis hijos inician acción de reducción en mi sucesión y ella va a decir, prescripta, caduca, ya está. El problema que puede haber es si quien donó fallece, digamos, antes de esos 10 años. Exactamente. Ahí se puede suscitar la complicación, el famoso cuco que hay atrás de las donaciones. Ahí, yo como escribano, le tengo que decir a Julieta, che, mirá que si vos te lo quedás esto y tu donante muere dentro de los 10 años, los herederos pueden venir y reclamarte, pedirte la acción de reducción. ¿Sí? Perfecto. Y si lo vendió, ya no. Si lo vendió al tercero de está buena cubierto. fe, está cubierto. Y vos como donante, ¿podés deshacer esa donación? Si, no sé, me lo donaste y a los 2 años te arrepentiste, antes de fallecer. No, arrepentirte no podés. Lo que podés es, eventualmente, si el donatario, por ejemplo, no te prestó alimentos, que esto el código lo establece, pedir la revocación. Porque vos como donante tenés derecho a que si no podés sustentarte, el donatario te ayude, te sustente. Pues esa donación te da como ese derecho. Y si no, pedirle la cosa de vuelta, porque es como decirle, che, espera, no tengo para comer, devolveme a ver si con esto puedo por lo menos alquilar, vender y comer. Entonces, alimento en sentido amplio jurídico, digo, ¿no? Ahora, si no, no hay arrepentimiento. El distracto tiene que ser bilateral, que el distracto en realidad jurídicamente es la rescisión bilateral. Tienen que estar donante y donatario de acuerdos. Para vos generar una donación con facultad de arrepentimiento, no facultad de arrepentimiento, con posibilidad de revocación, puede ser una donación con cargo, donde yo te diga, che, Juli, te dono, pero tenés el cargo de mantenerme hasta que me muera, por ejemplo. Y si no me mantenés, ahí te inicio una acción de revocación. ¿Y ese cargo podría ser cualquier cosa, digamos? ¿Uno podría ponerle condiciones al donatario para mantener esa donación, digamos? A ver, cualquier cosa no. Tiene que ser un cargo que esté dentro de lo que esté permitido por la ley. No puede violar el orden público, no puede violar la moral y las buenas costumbres. Pero te pongo un ejemplo claro. Yo no te puedo donar a vos con el cargo de que te cases con Julieta, porque yo no te puedo imponer a vos matrimonio. No te puedo donar con el cargo de que vivas ahí, porque no te puedo imponer domicilio. Pero sí te puedo imponer una obligación accesoria como cargo de, por ejemplo, lo tenés que usar para un destino cultural, el inmueble. Por ejemplo, sí, darle un destino al inmueble, o que vos te obligues a hacer algo con ese inmueble o mantener a alguien. Claro, pero no puedo decirte, te lo dono si te quedás a vivir en Argentina. No, porque no te puedo, imponer el domicilio. Distinto es el usufructo. Bueno, el usufructo en realidad es otro derecho real, que está bien la pregunta porque muchas veces van de la mano. ¿Por qué? Porque los padres, cuando donan, en general dicen, pará, me quedo con el usufructo. ¿Que eso qué te da? Te da el derecho de usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de la cosa. Vamos a traducirlo, ¿no? Podés usarla, vivir ahí. Podés gozarla, alquilarla, los frutos. Podés disponer jurídicamente
hoy podés vender el usufructo también. Y materialmente, bueno, obviamente tiene que ver con los actos materiales. Ahora, ese usufructo que vos te quedás, ¿sí?, tiene obviamente un plazo que para las personas humanas puede ser vitalicio, que es lo que pasa en general entre padres e hijos, o podés establecerle un plazo menor. Incluso las sociedades o las personas jurídicas tienen un plazo máximo de 50 años. Pero hay que tener algo muy en cuenta que para mí es fundamental en esto y siempre tratamos de transmitirlo a los escribanos. Porque uno puede decir, bueno, y acá tenemos esta puja, escribanos, abogados, sucesiones. ¿Qué es mejor, la sucesión o la donación en vida? Bueno, depende. No es una cuestión de traer el agua para el molino. Ni siquiera hablemos de costos. Yo puedo decir que muchas veces la sucesión es mejor que la donación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un caso me pasó ahora. Una persona, un padre le dona a un hijo un inmueble que está dentro de una manzana donde se va a hacer un súper desarrollo. Entonces, tuvieron mucha suerte. Este inmueble vale mucho más, porque a la desarrolladora que lo está buscando paga muchísimo por eso, porque está en el medio de, ¿se entiende?, de una manzana. Voy a decir más o menos, no sé, creo que hoy lo estaban vendiendo en una suma cercana a los $2 millones, por decir algo. Un terreno muy importante. Vino el hijo y le dijo, papá, para que yo te firme me tenés que dar $1 millón. El hijo al padre. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, el papá le donó, se reservó el usufructo, para decirle, che, hijo, te dono, me reservo el usufructo. Capaz que lo hicieron por una cuestión fiscal, por una cuestión de resguardar el bien, porque capaz el papá podía tener juicios laborales, un montón de razones. Y ahora vino el hijo y le reclamó la mitad de la plata de un inmueble que siempre fue del papá. Entonces yo digo, ¿siempre hay que hacer donaciones? No. Ojo con eso, porque el papá hoy lo está vendiendo muy caro, ¿no? Pero imaginemos que el papá necesitaba la plata para un tratamiento médico. O la plata para, no sé, gastársela porque tenía ganas. Bueno, el hijo le está metiendo la traba. Entonces, eso puede pasar. Entonces, no siempre el asesoramiento es, che, ahorrate la sucesión, dona. No, ojo, tenés que saber las contingencias y después toma la decisión. Y a veces uno dice, pará, ¿cómo mi hijo? Yo nunca me voy a pelear con mi hijo. Bueno, nunca se sabe, no es lo que yo veo en estos casos. Y además, yo tenía un cliente que decía, si las almohadas hablaran, todos dormiríamos parados. Después no sabemos quién le habla a tu hijo o a tu hija en el oído, ¿no? Pareja, marido, mujer, novia. Y es una realidad, lo digo porque es la verdad, es así, pasa. Entonces hay que tener cuidado. El asesoramiento no puede ser sesgado, solo al costo, digo. ¿Y se podría vender el inmueble con el usufructo? Bueno, ahí está el punto. Necesitas la firma del usufructuario y del nudo propietario. Los dos tienen que estar de acuerdo en vender. Si no, no vas a poder venderlo. Ahí está la traba cuando vos decidís donar. Decir, che, saber que si vos necesitas venderlo mañana o querés venderlo, necesitas la firma del o sea, con que donatario. Firme solo el propietario y el comprador esté dispuesto a mantener a respetar, digamos, el usufructo que tiene el padre en este caso, no alcanzaría, tienen que firmar los dos. Alcanza, pero no alcanza en general para el negocio. Si yo voy a construir un edificio y el usufructuario tiene 65 años y el usufructo es vitalicio, sí, se puede morir mañana, pero puede vivir hasta los 90 y a mí ya no me sirve el negocio. Claro, en términos de negocio, por ahí la operación no tiene sentido. Exactamente. No. Recordamos que estamos conversando con Nicolás Chejanovich, escribano, profesor universitario por la UBA. Qué interesante este tema de la donación. A mí siempre me generó cierta duda, ¿no? Porque uno también, ¿qué le dice al cliente, ¿no? Donación, sucesión. Es cierto que también la sucesión, trae aparejado de por sí el pago de la tasa de justicia, todos los oficios, todas las cuestiones que hasta que se declaran los herederos, hasta que se inscribe y demás, que bueno, también es engorroso. Y bueno, y el testamento, sino como otra alternativa posible. Sí, el testamento es una herramienta que se usa muy poco en Argentina. En general no hay testamentos. Yo creo que es un tema cultural. La gente me parece que cuando testa cree que se muere rápido después. Es algo como que sucede, psicológico. ¿No? Salgo de la escribanía y me muero. O no, tiene una carga emocional importante. Digamos. El testamento es algo fuerte porque es, che, yo no voy a estar cuando esto se lea, ¿no? Entonces
Tiene, y sí, es algo que es fuerte. Pero es una herramienta muy buena. ¿Y cuándo? Bueno, por ejemplo, si no tenés herederos es fundamental. Yo tuve un caso donde me llamó una persona que quería testar porque tenía un hermano con el que no tenía relación. Esta persona no veía, era ciega, y me dijo, le quiero dejar todo a mi amigo que me ayudó en vida. Una persona que había hecho plata porque era un genio de la bolsa, ¿no? Y trabajaba, operaba, y le quería dejar todo al amigo que lo ayudó. Bueno, me acuerdo, me llamó un lunes, lo atendí el martes, habíamos quedado para el viernes, para hacer el testamento. El viernes me llama, estoy cansado, venite el lunes. Fui el lunes, se había muerto el domingo. Y se llevó todo el hermano con el que no tenía relación. Entonces, es importante el testamento en los casos donde no hay herederos forzosos. Y yo quiero dejar. Y un caso que esto es súper común. El conviviente. El conviviente no hereda. No hereda, aunque viva 50 años. Lo explicamos un montón de veces el tema, porque te dicen, no, con la unión convivencial alcanza. No hay derechos hereditarios. No hereda, tenés que hacer un testamento si querés beneficiarlo. O casarte. Y en términos de testamento, bueno, por ahí lo más prolijo sería hacerlo con un escribano. También sabemos que existe la posibilidad de hacer un testamento hológrafo, que es, digamos, de puño y letra, que podría ser hasta en una servilleta, hay casos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué requisitos tiene que tener un testamento? ¿O qué se exige para un testamento, ya sea que uno lo haga frente a un escribano o lo haga en una servilleta? Mirá, a ver, acá siempre me tira la profesión. ¿Por qué es mejor ante escribano? Bueno, primero por el asesoramiento. Cuando uno está solo en su casa o donde sea haciendo el testamento, no está asesorado. Entonces puede perderse algunas cosas, algunas cuestiones técnicas jurídicas importantes a la hora de después que ese testamento sea o resulte como él quiso, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, cuando ese testamento salga a la luz, no va a estar él o ella para preguntarle qué quiso decir. Entonces, lo primero, el asesoramiento. Lo segundo, el testamento por escribano público evita herederos maliciosos. ¿Qué quiere decir? Yo lo encuentro en un cajón, no me sirve lo que leo y el testamento hológrafo desapareció. El que es por acto público no, porque se registra, se manda el oficio al colegio de escribanos y se pregunta si hay testamentos. Y con eso va a saltar. Ahora, ¿se puede hacer un testamento hológrafo? Sí, claro que se puede. ¿Cuáles son los requisitos? Fecharlo y firmarlo. Bien, esos son los requisitos del hológrafo. Lo escribo, le pongo fecha y lo firmo. Y con eso es suficiente. Eso es un testamento que puede tener eficacia el día de mañana. Obviamente con todos los procesos del sucesorio, la protocolización, los testigos. Perito. Bueno, entonces, el por acto público, eso lo evita, o lo restringe a lo mínimo. No hay perito, no, porque ya el escribano hace todo eso. Y el requisito que tenemos son los 2 testigos. Nosotros tenemos que hacer el testamento con 2 testigos. Con el testador, obviamente, y 2 testigos que den cuenta y comprensión o que estén ahí escuchando desde el inicio y firmen, ¿no? Que no pueden ser los beneficiarios del testamento. No, exacto. Tener los límites para quienes pueden ser testigos. Nos llegó una consulta respecto a testamentos de una mujer que es viuda, tiene 2 hijos y tiene un departamento en Capital. Algo de dinero y tiene una relación muy cercana con su sobrina que la cuida todos los días. En el testamento ella quiere dejarle el departamento a la sobrina. ¿Puede hacerlo? Nos consulta. Sí, puede. Tiene que entender cuáles son las consecuencias de eso. Si es lo que tiene, bueno, hay que ver cuánto es algo de dinero para ver si puede compensar. Vamos a capaz ponerlo en práctica este caso. ¿Qué dice la ley? Que 1/3 ya puede hacer lo que quiere, que es la parte disponible. ¿Cuándo se va a saber cuánto es 1/3? Cuando se muera. Pero viniendo a este caso, si tiene algo de dinero y el inmueble, hay que ver cuánto es algo de dinero y cuánto vale el inmueble. Vamos a suponer que el inmueble es lo que más vale, entonces es muy probable que ese testamento afecte la legítima. ¿Qué va a pasar? Ella va a alegar, porque dejarle el inmueble es un legado, no es una institución hereditaria, le va a alegar el inmueble, por testamento a la sobrina, y después van a venir los hijos seguramente en el sucesorio y van a decir, esperá, esto es más de lo que vos podías disponer. Entonces el legado lo van a retraer, lo van a querer reducir.
pero siempre hay que tener en cuenta que esto no es de oficio. O sea, los hijos tienen que querer hacerlo, tienen que iniciar esta acción de reducción. Si no lo hacen, seguirá su curso y va a poder reclamar el legado de la sobrina. Ahora, a la hora de hacer un testamento, quien va a testar podría, aparte de describir los bienes inmuebles o muebles registrables que tiene, decirle al escribano: tengo X cantidad de plata abajo del colchón. ¿Eso el escribano lo podría volcar en el testamento? O, digamos, en este sentido de que el escribano hace fe pública, el escribano debería tener esa plata o ese dinero a la vista. No, para nada. Vos por testamento podés decir lo que quieras. Porque incluso vos pensás que yo te puedo legar a vos los $10 que tengo abajo del colchón y después los $10 gastármelo. Entonces eso revocó el legado, ¿ok? Porque dispuse de eso en vida. Entonces el escribano no va a hacer ese control. De hecho, con el testamento ni siquiera es un acto que nosotros tenemos que informar a la FIP ni a la UIF. O sea que vos podés venir y decirme: tengo $50 millones en estas cajas de seguridad, se los dejo a mis hijos y yo te voy a dejar constancia en el testamento de eso, y después hay que ver si cuando vos no estás más, esa plata efectivamente está en las cajas de seguridad. Pero yo no tengo que verla, la plata. Estamos conversando con Nicolás Chejanovich y enseguida volvemos con más Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, @derechoafondorua. También nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Así que los esperamos. Continuamos la entrevista con Nicolás Chejanovich, escribano. Tenemos un montón de temas por tratar. Queremos preguntarte, Nicolás. Sí. Los escribanos dan fe pública, ¿no? Sí. Eso significa que, digamos, uno da por cierto lo que un escribano dice, vio o eventualmente surge de alguna acta o cualquiera sea la protocolización. ¿Cómo se ataca eso? ¿Cómo, digamos, si uno sospecha o tiene alguna certeza de que el escribano no actuó como corresponde o lo que dice el escribano no sucedió, cómo se puede proceder? Y te doy un ejemplo por ahí. Hablábamos antes de los testamentos y lo que sucede es que muchas veces quien va a testar por ahí no está en las mejores condiciones psíquicas, ¿no? Y el escribano no es médico, vamos a decir la verdad, no es médico. Como los abogados tampoco somos doctores. ¿Dónde juega ahí la fe pública y dónde juega ahí el que vino a testar no tenía ninguna incapacidad declarada judicialmente? Te escucho. Bueno, a ver, como vos decís, lo que nosotros escribimos es la verdad, salvo que se pruebe diferente en un juicio de redargución de falsedad, por vía civil o penal. Eso se lo dejo a ustedes los abogados. En cómo hacerlo tampoco quiero avivar nada, pero digo, es un juicio feo para el escribano, ¿no? La redargución de falsedad, porque ataca, es como una flecha al corazón para nosotros. Es como decir: che, mentiste. Y bueno, una de las aristas en las que se vincula es la capacidad de la persona. Pero acá te voy a hacer capaz a tratar de serte lo más preciso posible. Yo creo que la palabra no es capacidad, la primera, sino que el termómetro es otra palabra que conocemos mucho los profesionales del derecho, que es el discernimiento. Son cosas diferentes. La persona se presume capaz, pero después tenemos distintos cruzamientos. La persona puede ser capaz, pero en el momento no tener discernimiento. Por ejemplo, una persona que no tiene una incapacidad declarada, pero está drogado o alcoholizado. La persona puede ser incapaz y tener discernimiento, porque está en un intervalo lúcido de esa incapacidad declarada. Entonces, el escribano, en esto que se conoce capaz en la jerga jurídica como juicio de capacidad del escribano, no es juicio de capacidad, es juicio de discernimiento. Yo te atiendo a vos y te pregunto ¿cómo te llamás? O te leo cómo te llamás, te leo tu documento, te leo que sos argentino, y puedo hacerlo a propósito mal para ver si vos me contestás y me corregís, para ver si tenés discernimiento.
Puedo decir, tal le dona a tal, y en realidad estás vendiendo, para decir, para, ¿cómo le dona? Yo estoy vendiendo. Entonces, hay distintos mecanismos para decir, bueno, esta persona me está escuchando, me está entendiendo. Obviamente que esos mecanismos que se van agravando en su diligencia a medida que la persona puede estar más inclinada a poder no tener discernimiento. Ahora, el principio es que todos pueden. Incluso hoy el código, fíjense que dice, no importa que la persona esté internada. Yo he hecho escrituras en geriátricos con abuelos, abuelas de 90 y pico de años, con total lucidez. No solo testamentos, compraventas. Ahora, ¿cómo sé yo si es capaz? Ahí sí con una inhibición, porque el juicio de incapacidad o capacidad restringida, el juez lo tiene que publicitar. Como lo publicita, oficia al registro y la inhiben a la persona. Entonces ahí me entero. Pero en un testamento yo no pido inhibiciones. Entonces el testamento yo lo que tengo que hacer ahí es un juicio de discernimiento absoluto y ver si la persona está lúcida, sea incapaz o no, porque capaz que está en un intervalo. Sí, y después hay que ver si eso me trae responsabilidad. Pues vamos a suponer que la persona era incapaz, pero yo estaba en un intervalo lúcido y yo le tomo el testamento. Bueno, yo realmente la vi, hablé, conversé, la entendí, me entendió, había 2 testigos que también me va a ayudar. Bien, entonces para atacar eso vos tenés que probar que yo mentí con el juicio de discernimiento. Pero no es fácil ese juicio. Ahora, vos me decís, ¿puede un escribano cerrar medio ojo? No, la respuesta es no puede. Si lo hace, sí, tiene que tener responsabilidad civil, eventualmente penal si hubo algún delito, y disciplinaria obviamente, porque ante un juicio de estos, sentencia negativa, ofician al colegio de escribanos. Clarísimo. Bueno, cambio un poco el tema. Vamos a hablar un poco de poderes. Sabemos que hay un poder general, poder especial. ¿Para qué se usa cada uno y cómo se redacta, cómo se lleva a cabo? Bueno, sí, en realidad nosotros tenemos capaz 4 poderes con los que trabajamos. Por decirlo así, hay más clasificaciones, pero el general, que es en realidad una sumatoria de poderes especiales, porque el general es general porque tiene muchas facultades. El poder especial, que puede servir para un objeto con diferentes actos. Y vamos a poner, para hacerlo sencillo, el tercero va a ser el especialísimo, que es el que yo te doy solo para vender este inmueble. ¿Ok? Ese es un especialísimo, porque vos solo lo puedes usar para un acto y un objeto. Entonces, a partir de ahí, se puede ir agrandando la cantidad de facultades hasta llegar al general, que conocemos como amplio administración y disposición, lo llamamos nosotros. Básicamente el código hoy tiene un artículo, el 375, que nos dice cuáles son los actos que necesitan facultad expresa. No vamos a enumerar todos, pero para no aburrir, pero por decir 2 conocidos, transferir derechos reales, ¿sí? Necesitas la facultad expresa. Si vos querés transferir el dominio, hipotecar un inmueble, transferir usufructo, obviamente para cancelarlos también. Y la otra capaz es para el asentimiento conyugal, por ejemplo. Para dar asentimiento a tu cónyuge en una operación donde la ley te exija, necesitas facultad expresa. Y así tenemos un montón de incisos. Aceptar herencias. Bueno, entonces, ese artículo ya nos marca la cancha. Nos dice, mira, vos querés hacer alguno de estos actos, el poder lo tiene que decir expresamente, si no, no te va a alcanzar. ¿Cuál es el objetivo del poder? Que te alcance para venir vos por otro, para representarlo en ese acto. ¿Por qué? Porque lo que vos hagas le va a afectar a su patrimonio, no al tuyo. Entonces te tiene que alcanzar. Entonces el código te establece, ¿sí?, cuáles son los actos y te dice, mira, acá tenés la cancha, esto tiene que estar. ¿Y se puede otorgar un poder desde el exterior para usarlo acá en Argentina? Sí, claro que se puede, sí, totalmente. Y tiene que respetar las normas del país del exterior, ¿ok? De cómo es el otorgamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay escribanos, ¿no? Tenés el public notary o notary public, que en realidad es una persona que hace un curso y certifica una firma. Bueno, vos podés ir a Estados Unidos a ver a un notario público de ahí, llevarle un escrito donde vos apoderás a alguien para vender algo en Argentina, te lo certifican, tiene que tener la cadena de legalizaciones, que Estados Unidos es un país que está dentro de la Haya, entonces la famosa apostilla de la Haya, y con eso lo traes acá y es un poder que te puede servir sin problema. ¿Y tienen vencimiento los poderes? ¿Se puede colocar un vencimiento? Se puede colocar, en principio no tienen, o sea que esto también es importante, cómo
se revoca un poder, bueno, si vos le pones plazo, tenés que, o sea, esperás que se cumpla el plazo, pero igual si lo querés revocar antes o querés revocar un poder sin plazo, tenés distintas maneras, ¿no? Vamos a ir de la más fácil a la más, capaz, segura, por decirlo de alguna manera. La más fácil es, le rompo el original, porque sin el original no puede usarlo. No es la más segura, porque puede, si tuviera facultades para pedir segundos testimonios, va y le pide un segundo testimonio y lo usa de nuevo. La otra es carta documento, que esa la usan a veces los abogados. Carta documento, sí. Le mando carta documento, pero bueno, hay que asegurarse que la reciba. Y la tercera, que es la que debería ser infalible, es la revocación por escritura pública. Porque yo tengo que anotar marginalmente en el protocolo del poder que este poder se revocó. Y aparte, existe la posibilidad de quien otorga un poder le dé al poderdante la posibilidad de, a la vez, otorgar otro poder. Existe esa facultad. Sí, tiene que ser expresa. Hoy el Código Civil Comercial dice que para vos, apoderado, poder apoderar a otro, tiene que permitirte el poderdante. Lo que podés hacer, que no tiene que estar expreso, es sustituirlo. La sustitución de poder hoy está permitida, salvo que la prohíbas. Y esto sustituir es como que yo te voy a venir y sentarte en esta silla, en este poder, ¿no? O sea, me reemplazás, me sustituís. Que no es apoderar a otro, sino es reemplazar al apoderado. ¿Cuál sería la diferencia para ponerlo por ahí en un ejemplo? Bueno, el apoderar a otro no te saca a vos el carácter de apoderado. Sustituirlo, te fuiste. ¿Entendés? Te reemplazaste a vos mismo como apoderado. En cambio, en el otro caso, vos estás apoderando a otro. O sea que ahora tiene dos apoderados la persona. Y queríamos hablar un poco del poder irrevocable post-mortem. ¿Se puede dejar un poder que siga vigente después de fallecido el otorgante? Sí, se puede. Hay que primero entender que son dos cosas distintas. Okay. Una cosa es el irrevocable, otra cosa es el post-mortem, que en general van de la mano. Sí. Pero ¿por qué marco la diferencia? Porque fíjate que la ley te dice que el poder se extingue por la muerte del poderdante, sí. Dice. Sin embargo, subsiste sí. Ahora vamos a explicar el sí, o sea, ¿qué viene por el sí? Sin embargo, subsiste quiere decir que aunque vos no digas que es post-mortem, si se cumplen los requisitos es post-mortem. El irrevocable no, el irrevocable dice, puede ser conferido de forma irrevocable, o sea, tenés que escribir que es irrevocable para ser irrevocable. Pero vamos a los requisitos, bien. Que acá son muy parecidos. Tiene que haber un interés. El código dice, para el poderdante o tercero o para un tercero, para el apoderado de un tercero, vamos a hacer el subtítulo rápido. El poder no puede beneficiar solo al poderdante, tiene que beneficiar a alguien más para que sea post-mortem. O sea, tiene que ser para el poderdante y un tercero, o el apoderado, que es en general lo que pasa, ¿bien? Y además tiene que ser con una causa específica, para un acto específico. Yo no te puedo dar un poder general post-mortem. Tiene que ser para algo en especial. Y el irrevocable, a estos requisitos, se le agrega, dije antes, la palabra irrevocable y el plazo. Le tenés que poner un plazo sí o sí. Vamos a dar un ejemplo, el más común nuestro. Boleto de compraventa. Todavía no podemos llegar a la escritura porque me falta un trámite. Para ustedes los abogados, ¿no? Todavía no pediste la orden de inscripción. ¿Ok? Entonces me falta. Sí. Pero ¿sabes qué? El comprador quiere firmar ya porque se quiere mudar y el vendedor ¿lo vende ahora o no lo vende? Bueno, hay que hacerlo, escribano. Resuelva. Bueno, miren, hagamos un boleto con poder especial irrevocable y post-mortem. O sea, se firma el boleto de compraventa que no transmite derecho real, todavía el comprador no es dueño, se paga todo, entrega posesión y en el mismo acto se firma un poder irrevocable y post-mortem con causa en el boleto, o sea, para cumplir la obligación que genera el boleto, que es la obligación de escriturar. Entonces, ¿qué pasa? Viene el comprador, cuando esté la orden de inscripción, y firma solo la escritura, como representante del vendedor y como comprador. En este caso tiene que decir que el poder sirve incluso para actos propios, ¿no? Porque no se puede, sino. Si hay una cuestión, el carácter propio o ganancial que a veces figura en las escrituras, ¿eso es atacable, digamos? Sí, eso sí, porque el carácter propio o ganancial lo da la ley, no las partes. Entonces vos podés querer cambiar ese carácter o intentar cambiarlo para defraudar a alguien. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que es propio y ganancial, lo genérico. Lo propio es lo que yo llevo al matrimonio o lo que adquiero en el matrimonio gratis. Herencia, legado, donación.
lo ganancial es lo que adquiero de forma onerosa en el matrimonio. Y que siempre esté casado por régimen de comunidad, ¿no? Si no, no sería ganancial. Bueno, entonces, eso es lo que te va a delimitar qué es ganancial y qué es propio. Vos en una escritura podés agarrar y decir, este inmueble lo compro con plata que yo heredé de mi papá. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Y va tu cónyuge, voy yo, soy tu cónyuge y digo, ¿sabes qué? Yo presto conformidad con esto. El 466 nos exige a los escribanos decirle al cónyuge, vení y decir que estás de acuerdo con lo que está diciendo tu esposo. Bueno, yo voy y digo, estoy de acuerdo con lo que dice mi esposo, esto es un bien propio porque es donación del papá. Bueno, resulta que Juli es acreedora tuya. Después, ¿no? O acreedora mía. Mía. A mí me gustó más. Claro. Sí. Vos falleces y ¿qué pasa? Como eso no es ganancial, a mí me corresponde menos. Y viene Juli y dice, espera, el papá estaba vivo en este momento. Entonces es imposible que él haya podido comprar esto con la herencia del papá. Si el papá vivía, muy burdo, pero es un ejemplo claro. Sí. Entonces ahí ella va a atacar y decir, pará, acá no hay responsabilidad del escribano, porque es una manifestación. Nosotros ahí no damos fe de eso. Quien manifiesta que... Manifiesta que es propio. Yo no doy fe, porque yo no doy fe de eso. Lo mismo con el Estado civil. Exacto. Entonces, ahí va Juli y dice, pará, esto era ganancial, entonces vos tenés la mitad, entonces te ataco la mitad y me cobro de ahí. ¿Se entiende? Clarísimo. Nunca nos lo explicaron así, ¿no? No, me gustó. ¿Querés que vayamos con acta notarial? ¿Te parece? Vamos. Bueno, contanos más o menos para qué se puede elaborar un acta. Típico caso, y yo te quería consultar uno específico en caso de capturas de WhatsApp, comunicaciones, intercambio más que nada electrónico, con tanta tecnología que tenemos hoy en día, que a veces uno requiere, bueno, necesito un sustento, además de tengo la captura de la conversación de WhatsApp, yo quiero, en este caso, elaborar tal vez un acta como para que se constate que ese chat fue cierto y fue así. ¿Eso es posible? Sí, es posible, o sea, ¿cuándo se pasa un acta? Bueno, cuando cualquier requirente, cuando cualquier ser humano o sociedad o persona jurídica le sirva constatar algo y que quede obviamente en acto público. ¿Para qué? Y en general eso o para resguardarse, para probarlo o para probarlo para un juicio futuro, o para resguardarse de un problema que puede venir, ¿sí? Un acta de sorteo, por ejemplo. Yo me resguardo, alguien me va a discutir la veracidad del sorteo, como Milei sorteaba el sueldo, que había siempre un escribano, no sé si se acuerdan que él lo hacía en vivo, bueno, se estaba resguardando de que alguien le diga, mentira, no lo sorteaste. Ahora, esa es una, y la otra es para probar algo que después yo voy a querer, hacer, preconstituir prueba en un juicio, ¿no? Entonces, esa preconstitución de prueba sí se puede dar en un entorno digital. Entonces ahí el escribano tiene que ser muy cuidadoso con los requisitos que utiliza para que un abogado hábil pueda decir ese acta está floja, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo tengo que constatar, no sé, una página de internet o una conversación, como decís vos, o una publicación de Instagram. Tengo que hacer todo un procedimiento que es muy técnico, capaz, pero para decirlo fácilmente, voy a decir de qué computadora me conecté, voy a decir que borré las cookies, como para que nadie diga, pero en realidad te pudieron haber hackeado. Voy a ver y acreditar que estoy en una conexión segura. ¿Vieron cuando hay una página de internet a la izquierda dice conexión segura? Aprieto ahí, me sale el hash, la identificación de por qué la conexión es segura, lo describo, hago todo ese procedimiento, voy el paso a paso y después llego al final y decir, habiendo hecho todo esto, constato que, no sé, en la página de Facebook o en la página de tal, dice tal cosa, Y lo mismo en un teléfono, o sea, digo, de qué teléfono estoy, cuál es el IP, o sea, cómo entro a las conversaciones, si la persona tuvo que identificarse con la cara para entrar al WhatsApp o no. Bueno, todo eso lo voy describiendo y después dejo constancia de la conversación, puedo hacer captura de pantalla, agregarlas, tengo todas esas herramientas. Ahora te toca un escribano de más 80 y con esto lo veo complicado. Bueno, sí, capaz que tiene algún script o alguien más joven para que pueda ayudar. Pero sí. Ojo, nos cuesta a nosotros, que somos jóvenes también. No es fácil, entrar en toda esta era digital, por lo menos a los escribanos nos cuesta, pero nos adaptamos porque es importante. Claro, muchas veces se utiliza por ahí también, como decías, el acta notarial para preconstituir prueba.
Lo que sí hay que tener en cuenta, que por ahí a veces los abogados incurrimos en esas cuestiones de escribano ve que ahí hay humedad que viene del pasillo, que no sé qué. El escribano no es arquitecto. Correcto. Entonces uno no le puede hacer decir al escribano lo que uno quiere. El escribano da fe de lo que ve o puede estar percibiendo, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, o sea, sobre lo que vos decís, lo interesante ahí es, a veces traigamos un perito, que el abogado asesor diga, que asesora a su cliente, anda con un perito, anda con un arquitecto, que te haga un informe y que el escribano deje constancia que el arquitecto dijo tal o cual cosa y después se agrega el informe firmado por el arquitecto. Eso le va a dar mucho más sustento, mucho más fuerza al acta. Pero acá, para mí, dijiste algo muy bueno que tiene que ver con la imparcialidad. El escribano es absolutamente imparcial. A mí me pasó una vez en un acta que fui y había un escribano por la otra parte. Era un acta de asamblea donde se estaban matando los socios. Muy tedioso es el tema ese, pero bueno, pasa. Y en un momento, entre comillas, estoy haciendo comillas, mi cliente, porque nosotros no tenemos clientes, tenemos requirentes. Por este imparcial, yo no tengo clientes. Mi requirente, mi cliente, dice algo que no le convenía en la reunión, que lo asesoró mal su abogado. Bueno, yo estoy dictando el acta, encima tenía un profesional al lado, otro colega, no puedo, obviamente, porque nosotros no podemos evitar o obviar esas cosas. Y viene el abogado y me dice, eso sacalo del acta. El abogado del cliente. No lo puedo sacar, le digo, doctor, si no tengo manera. Primero que no puedo, porque profesionalmente no puedo. Y segundo que me está mirando acá el escribano de al lado. No, pero vos para quién jugás, me dice. Y yo soy imparcial, no juego para nadie. Si usted instruye a su cliente en lo que tiene que decir o no. Bueno, así pasa. Me imagino esa situación, las reuniones Sí. de asamblea suelen ser... Las peores son las de consorcio. Ahí es para divertirse. Ahí se mata. Y cuando vos ves al otro escribano ahí sentado en una reunión de consorcio, ya decís, esto viene... Se va a poner picante. Viene áspero. Se va a poner picante, sí. Sí, a mí no me gusta mucho eso, la verdad. No es lo que más me gusta de la profesión. Pero bueno, hay que hacerlo. Toca. Es así. Bueno, también pasa eso a veces con los abogados, cuando uno por ahí está frente al cliente y el otro abogado, y hay clientes que esperan que se maten entre los abogados, que a ver, se batan a duelo, a ver quién resiste de pie, y la realidad es que uno representa una parte, otro representa a otro, y está bueno aclarar que el escribano, digamos, no tiene un interés particular, sino que justamente es un fedatario. Y de hecho, para mí es mucho mejor entre abogados, entre colegas, llevarse bien y siempre va a solucionar y resolver más un problema llevándose bien y siendo cordial que yendo al choque y a la agresividad y al enojo. Pero es verdad lo que decís. Absolutamente. Queremos tratar un tema más, la verdad que estamos conversando con Nicolás Chejanovich, lo paseamos por todos los temas, espectacular, una claridad impresionante. Te queremos llevar al terreno de la construcción, justamente, ¿no? Qué temita, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, no sé ya si quedan terrenos para construir o no, pero donde hay un sucucho, en 3 años podés estar seguro que vas a ver un edificio. ¿Cómo es el proceso, ¿no? Desde que se adquiere el terreno hasta que eventualmente se afecta a propiedad horizontal? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Dónde interviene el escribano? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, a ver, lo primero es un proceso que siempre es largo, ¿no? Estamos hablando mínimo 3, 4, 5 años, depende el edificio. ¿Dónde interviene el escribano? Y te diría que en la mayor parte del proceso siempre estamos ahí con alguna actividad un poco más firme o un poco más liviana en alguna parte, ¿no? Al principio obviamente estamos, porque en la escritura del terreno el escribano interviene siempre, ¿no? En todo lo que es el estudio de títulos, que es fundamental esto que decía al principio, no tener el título perfecto, porque imagínense que van a hacer un edificio ahí, si bien el título tiene que estar perfecto siempre, no es lo mismo para una persona que viene y me dice, che, voy a comprar mi casa, donde yo le voy a estudiar el título para que tenga perfecto siempre, pero, che, ¿sabes qué? Encontrar lo que no me gusta. Si querés lo puedes comprar igual a tu riesgo y a veces lo compran, ¿no? Bajan el precio, pero ahora cuando van a hacer un edificio no hay forma, porque obviamente imagínate que los compradores de los departamentos futuros lo que más quieren es tener tranquilidad de que su casa está bien prolijita de papeles. Después, en el durante, la verdad que mientras más el escribano pueda asistir
a la constructora desarrolladora en todo el proceso de los boletos, posesiones y todo ese asesoramiento. Y va a haber un resguardo un poco mayor, ¿no? Porque al intervenir el escribano en asesorar al contenido, certificar las firmas de los instrumentos, todo eso le va a dar más fuerza al adquirente para estar tranquilo. Ahora, si yo tengo que decir algo que nos pasa seguido, ¿no? Me llama un amigo, un tío, un primo, que son los que no pagan, ¿no? Los tíos y los primos, la consulta gratis. Che, voy a comprar de pozo. ¿Me ayudás? ¿Me revisás los papeles? Bueno, lo primero que yo les digo es, acá lo importante es quién va a hacer la obra. Más que cualquier abogado escribano te pueda revisar, y aunque vos puedas ser el mejor abogado en fideicomisos, en sociedades de la República Argentina, si el dueño de la tierra se manca, se manca. Y ahí, o sea, por más hábil que sea el abogado en un juicio para reclamar después, che, no me entraba en el departamento y yo entré a un fideicomiso con pago total. Pagué todo, fideicomiso al costo. Pagué, que esto vemos todo el tiempo, fideicomiso al costo. Pero acá dice que yo pagué todo. No, pero bueno, por más que hayas pagado todo, el edificio está ahí por la losa 5 y no termina. Y si querés pedir la quiebra a la sociedad, pedísela si lo único que tiene es el terreno, porque hacen las sociedades para hacer el edificio y no es que lo hacen con su patrimonio personal. Entonces, la verdad que lo primero, el asesoramiento principal es más subjetivo que objetivo. Es, a ver, averiguar quién es, averiguar si tiene solvencia, si tiene vidriera, lo que se llama en la jerga. O sea, anda a ver qué edificios hizo, cómo los terminó, cuándo los terminó, tardó o no tardó. Después de que pasaste por toda esa etapa, si está todo bien, vamos a ver los papeles. Y ahí, bueno, hay distintas maneras de estructurar este negocio. Puede ser una sociedad, puede ser un fideicomiso, ¿sí? Bueno, y ahí en cada caso va a haber que ver con profundidad, obviamente, los papeles y terminar de hacer un dictamen jurídico y decir, bueno, tenés estos riesgos, ¿no? Pero es muy variable. Y después al final termina el edificio, se afecta por horizontal, que el reglamento lo hace el escribano y se hacen las transferencias a los compradores de esas unidades. Ese sería, digamos, la pinturita. Ahí terminó todo bien. Ahí sí, cuando vos decís el reglamento lo hace el escribano, podemos decir que digamos, el escribano lo redacta, pero el contenido del reglamento es un poco, digamos, se lo pueden sugerir al escribano, obviamente mientras esté dentro de los parámetros legales. Sí, el escribano tiene como un asesoramiento general ahí del reglamento, que es lo que tiene que tener, que el código nos dice lo que tiene que tener, y después cada edificio va a ser un mundo distinto. Vos pensás que ahí nosotros los escribanos tenemos que tener un poco la bola de cristal, porque un edificio que va a tener 100 años, 200 años, no sé, lo que vivamos, la gente va a convivir, ¿no? Y es recontra dinámico. Imagínense hace 50 años las cuestiones de convivencia cómo cambiaron. No sé, puede ser una pavada. Hoy hay 100 veces más mascotas que hace 50 años capaz. De un edificio se puede mascota, no se puede, por dónde se circula, qué ascensor usan para subir y bajar al perro. Sí, la sociedad avanza mucho más rápido de lo que puede llegar a avanzar eso, el derecho, todo. Ni sí, hablar, sí. Entonces, no sé, o sea, una vez me pasó que tuve que hacer un reglamento donde tuve que dejar expreso que no se podía las personas meter a la pileta desnudos. Y lo tuvimos que dejar establecido. ¿Se cumplió? Bueno, no sé, no fui a revisar. No fui a revisar. Pero, o sea, esas cosas sí te las pide el desarrollador. O por ejemplo, no se puede fumar, ni en los espacios libres abiertos, sí. del edificio, ¿no? Bien, y suponiendo que alguien se embarcó, dijo, quiero entrar en un pozo, puso el dinero inicial, que generalmente se pide, la obra no avanza, las circunstancias económicas de la Argentina no son favorables y quiere salirse de ese negocio. ¿Eso se puede, no se puede? ¿Va a depender de cómo está estructurado la manera de salirse? Sí, a ver, salir cuando ya estás embarcado es lo más difícil, ¿no? Si la cosa va bien, la salida va a ser más fácil, porque el que te quiera venir a reemplazar va a decir, che, está todo bien, te reemplazo. Ya cuando hay un problema o se olfatea un problema, y salir de ahí es un laberinto, la verdad. Es un laberinto y en general uno sale lastimado si tiene que salir. Económicamente, desgaste emocional, mala sangre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ojo, y a veces, porque uno capaz que lleva su cabeza al estafador.
Esto es Argentina. Argentina te puede cantar el doble cero en cualquier momento y quedas patas para arriba, aunque seas honesto. Digamos, algo que pasa en la construcción muy seguido. O sea, vos vendiste, por ejemplo, en dólares fijo, y hoy con $1 planchado y una inflación del 30%, no te alcanza la plata para hacer el edificio. Entonces, ¿y sos mala persona? No. ¿Sos estafador? No. Te equivocaste, decidiste mal. Obviamente el que paga el plato roto, ¿quién es? Y después el comprador. Si la persona realmente es honesta y tiene en su bolsillo, bueno, va a tener que meter la mano y va a decir, pierdo plata y termino el edificio, como si tengo gente que lo ha hecho muchas veces. Bueno, en esta me tocó perder. Entonces meto la plata, termino el edificio y bueno, después en el próximo ganaré. O aprenderé y tomaré mejor la decisión. Claro, también sucede que a veces por ahí son cuotas fijas y por ahí terminan siendo en vez de 30, 40 y en vez de la entrega en 3 años, en 5. Sí. Son cosas que suceden. Pero ahora, uno se metió en un terreno para construir el pozo. Finalmente terminaron el edificio, entregan y uno dice, pero pará, esto decía que iba a tener 60 metros y acá veo que tiene 52. Desde el punto de vista notarial, ¿hay algo que se pueda hacer? Mira, notarialmente nosotros lo que hacemos ahí es transcribir el plano. O sea, si a mí el plano me dice que tiene 52, por más de que vos te vendieron 60, yo no puedo hacer mucho, te voy a poner 52 en la escritura. Vos tendrás una acción contra la constructora si es para tu vivienda. Además vas a estar en el marco de la relación de consumo seguramente, con lo cual eso te va a beneficiar mucho. Pero hay que ver qué firmaste. Si compraste ad corpus quiere decir compro lo que veo. Vamos a decir, pero ¿cómo? Si había un terreno, ¿qué viste? Bueno, viste un plano, viste que iba a ser un 3 ambientes, un 2 ambientes. Comprar ad corpus, el código no lo regula hoy, pero es una figura que existe. Digamos, por ejemplo, yo vengo acá a este estudio y lo quiero comprar. Yo no sé cuántos metros tiene, pero me gustó el estudio. Eso es comprar ad corpus. No me importa si el estudio tiene 20 metros o 30. No era objeto, no era un elemento esencial para contratar, en mi caso. Muchos boletos dicen compras ad corpus. Y otros dicen, che, te permitimos una diferencia del más o menos 5%. Tenés que ver si esa diferencia está, y a veces te meten la cláusula de, bueno, hay que contar, sin contar los muros. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué sucede? Porque simplemente el que hace el proyecto, que es la desarrolladora, mide distinto que el agrimensor que hace el plano. Entonces, uno mide desde el zócalo para el otro zócalo y el otro capaz que mide incluyendo la pared, ¿no? Entonces eso después te genera la diferencia. Clarísimo. Muy interesante. Nos estamos quedando sin tiempo y lo lamento mucho porque hemos aprendido un montón. Estuvo interesantísimo. La verdad que estamos para invitarlo nuevamente. Absolutamente. Estuvimos conversando con Nicolás Chejanovic, escribano, docente universitario. Lo van a encontrar en la UBA. Y bueno, obviamente que nosotros quedamos sorprendidos porque nos ha aclarado conceptos que en la facultad no se ven habitualmente. No. Así que, Nicolás, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a los estudios de Radio UBA. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene a las 20 horas por Radio UBA, como siempre, FM 89.7, lo pueden escuchar online también, y si se lo perdieron, pueden ingresar a Spotify o a YouTube y buscarnos como Derecho a Fondo Radio UBA. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatos, en la operación hoy le tocó al gran Leandro Salas, en la coordinación general a Clara Sirven. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío Julieta Tobal. Esto es Derecho a Fondo y nos reencontramos la semana que viene. Derecho a Fondo por Radio UBA.